Shinji Ikari se sentó solo en su habitación, el solitario de 14 años estaba sobre su cama pensando en las cosas. Su maestro y cuidador estaba fuera. Shinji era considerado lo suficientemente responsable como para cuidar de sí mismo mientras el adulto no estaba. Su maestro no estaba alrededor tanto como uno pensaría, el hombre enseñó a Shinji y se hizo cargo de él, recibiendo un generoso salario del padre de Shinji, pero también hizo tiempo para sí mismo. Tiempo lejos del chico raro que vive en su apartamento. A Shinji no le importaba. Le gustaba su maestro, pero a veces se preguntaba cuánto se preocupaba realmente por él más allá de cobrar un cheque. El pensamiento había pasado por su mente más y más últimamente, desde que recibió la carta de su padre. Ven. Eso era todo lo que decía la carta. El sobre había llegado con una tarjeta de identificación con la foto y el nombre de Shinji en él, así como una foto de una mujer que se había ofrecido para recogerlo una vez que estaba dentro de Tokio, 03. Shinji miró la carta al lado de su cama, había releído la sola palabra muchas veces. Habían pasado años desde que Shinji y su padre se habían hablado. Gendo Ikari nunca había visitado la sala. Nunca había ido a visitar a su único hijo, su hijo que tenía tantos problemas en la cabeza que tuvo que ser encerrado durante 5 años en una sala mental. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? Shinji se preguntaba. Había leído historias y visto películas sobre padres y sus hijos, sobre el vínculo entre hijo y padre. De alguna manera, Shinji pensó que se había perdido eso. Parte de él ni siquiera quería ir. El mensaje que Misato Katsuragi había dejado con su foto mencionaba que él se quedaría en la ciudad por algún tiempo, pero ella no había dicho por cuánto tiempo. No es que tenga mucho que hacer aquí de todos modos, dijo Shinji hablando consigo mismo. Lo hacía de vez en cuando, un mal hábito por haber pasado años en una sala mental con pocas personas con las que hablar. A la maestra no le importaría que fuera. Él tiene una vida aquí. ¿Y yo? Voy a la escuela y hago algunas tareas. Ningún otro amigo o familia, solo la escuela y luego volver a casa. Igual que todos los demás días, pensó. Sabía que la mayoría de los niños también tenían su rutina, pero para Shinji, se sentía diferente. Se sentía diferente. Como si estuviera caminando por la vida y se perdiera un pedazo de algo que todos los demás parecían tener. Tal vez padre quiere que me mude con él, no, lo dudo, murmuró Shinji para sí mismo. Suspiró, saliendo de su habitación y caminando hacia el botiquín. Tomó las varias pastillas que tomaba todos los días. La sala, o quizás la misma doctora Page, le envió la medicina. Nunca se había molestado en pensar demasiado en ello, todavía estaba enfermo de la cabeza y necesitaba sus medicamentos. Es mi padre, tiene que preocuparse por mí. Tiene que preocuparse incluso un poco, ¿no? Shinji pensó mientras se tragaba las pastillas que le recetaron. Más que nada, eso fue lo que llevó a Shinji a viajar a Tokio, 03. Para ver si su padre realmente se preocupaba por él en absoluto. Le dijo a su maestro y cuidador, el hombre estuvo de acuerdo con poco alboroto, y en 3 días habían arreglado un viaje para él. Sería un viaje de ida, al menos por un tiempo si se creyera a Misato Katsuragi. 3 días después. Tokio, 03. Las alarmas habían dejado de sonar. Durante más de 20 minutos esas malditas cosas y su sonido agudo habían salido al aire seguido de un mensaje pregrabado. Un mensaje estándar que informa a los ciudadanos a mantener la calma y buscar refugio. Sin embargo, un solo chico de 14 años había ignorado completamente dichas alarmas. Las calles estaban vacías cuando Shinji finalmente llegó al teléfono público, parte de él sabía que no debía estar aquí durante una emergencia. Pero su padre le había mandado llamar. Eso significaba que tenía que intentarlo, ¿verdad? Lo sentimos. Debido al estado de emergencia especial, no hay líneas disponibles. Este es un mensaje grabado. La voz era un tono automatizado de sonido agradable, que se reproduce en la repetición cuando tomó el teléfono. Shinji suspiró, puso el teléfono público de nuevo en su gancho. Había llegado a la ciudad hace horas y se dirigió al punto de recogida, solo para encontrar que Misato Katsuragi no estaba allí esperándolo. Tenía la sensación de que esto pasaría. Había esperado incluso cuando las alarmas habían comenzado, y la gente había comenzado a despejar las calles. Había oído hablar de las alarmas antes, pero no había pasado mucho tiempo en el mundo real. No sabía dónde había un refugio, y no sabía qué más hacer, así que había decidido esperar. Esperen hasta que todos en el área hayan evacuado. Se suponía que la encontraría aquí. Lo comprobé 2 veces y todo, pensó Shinji. Sacó la foto que le habían enviado de su bolsillo una vez más. Una foto de una joven hermosa mujer en una pose sorprendente. Figuras, supongo que no nos encontraremos.
Quizás papá no me quería aquí después de todo, dijo Shinji en voz baja y callada. Consideró intentar reservar un pasaje de vuelta a la casa de su cuidador, pero tendría que esperar hasta que se levantara la alarma. Debería buscar un refugio, murmuró para sí mismo mientras escuchaba lejanos auges, sin duda los militares. Por lo que Shinji entendía, una vez que se activaron las alarmas en toda la ciudad, los militares estaban en movimiento. Había visto películas sobre el ejército, formalmente conocido como el JSSDF, desplegando desde los televisores en la sala, pero nunca las había visto en persona antes. Nunca había visto una variedad de aviones, desde aviones de combate hasta bombarderos de ataque, atravesando el cielo y pareciendo rugir por el aire a medida que avanzaban. El niño vio el avión elevarse por encima y más allá de él, como pájaros de acero hechos por el hombre volando en formación. Lo dejó con una mezcla de asombro, curiosidad, y si estaba siendo honesto, un poco nervioso. Pensar, todo esto porque la mujer que se suponía que iba a recogerlo llegaba tarde. Ella va a estar aquí. Shinji se congeló. No otra vez, ¿y por qué hoy de todos los días? Pensó con ansiedad. La enfermedad estaba regresando. Pensamientos que no parecían ser suyos estaban regresando. No solo una voz en su cabeza, sino más bien instintos que no eran suyos. Esta locura dentro de su cabeza que se agitaba cuando no tomaba su medicina. Shinji revisó su reloj y luego metió la mano en su bolsillo sacando sus medicinas. Toma tus pastillas, murmuró para sí mismo mientras actuaba en piloto automático y se tragó el puñado de pastillas que le dieron los médicos a lo largo de los años. La pastilla blanca que tomaba para ayudarlo a dormir por la noche, las pastillas azules que tomaba para evitar que le doliera la cabeza, y las pastillas rojas que tomaba porque el Dr. Page se lo había dicho. Supuestamente los rojos eran los más importantes. Por último, en su mochila había una botella de píldoras negras usadas solo en situaciones de emergencia, solo cuando Shinji había estado sufriendo hemorragias nasales o bien con apagones frecuentes y pérdida de memoria. En total, había empacado suficientes medicamentos para que le duraran 32 días. No sabía por cuánto tiempo estaría allí, así que había empacado lo suficiente para estar seguro. Hace meses, Shinji había sido considerado lo suficientemente responsable para manejar sus medicamentos con la garantía de que su escuela y su hogar recibirían un alijo de pastillas como respaldo. Sabe horrible, murmuró Shinji. Cerró los ojos y respiró hondo para estabilizarse, no era una buena señal cuando tenía que tomar sus pastillas tan temprano. Pam, pam, pam. Un ángel había aparecido, muy lejos en la distancia. Monstruoso, alto y alienígena se cernía sobre la ciudad. Shinji soltó sus pensamientos al oír pasos monstruosamente enormes que resonaban por toda la ciudad. Se asombró de su lugar en la calle abierta, paralizado por el ángel caminando hacia adelante mientras varios helicópteros blindados y aviones flotaban en formación de ataque por encima. Los aviones militares rodearon al ángel, formando una zona de muerte donde su objetivo no podía escapar, donde no quedaba espacio vacío, donde todos los artilleros golpeaban su marca. Ángel, pensó Shinji, con los ojos abiertos mientras los aviones militares disparaban sus misiles. El chico solitario vio como la criatura era golpeada por cada misil en la zona de muerte, vio como el enorme monstruo estaba envuelto en una brillante bola de fuego de color blanco. Levantó las manos para cubrirse los ojos ante la fuerza de las explosiones, incluso a kilómetros y kilómetros de distancia, la réplica azotó las calles vacías, rompiendo el vidrio en su camino y golpeándolo tan fuerte que tropezó y cayó de rodillas. Y cuando Shinji cayó, su medicina, sus frascos recetados, cayeron en la calle. No. Los necesito. Shinji pensó incluso con el shock de ver a un ángel en persona. Las alarmas de los coches empezaron a sonar cuando Shinji se puso de rodillas, solo para descubrir que el poder de fuego de los militares era mínimo en el ángel. La enorme bestia se puso de pie, Shinji miró mientras levantaba sus monstruosas manos y disparó un brillante rayo de luz a la aeronave que tenía delante. Shinji vio en lugar de oír el impacto, vio el avión golpeado por la explosión y explotó en el impacto. La explosión envió humo y metralla por todas partes. Los otros aviones se dispersaron, dejando atrás su formación mientras el ángel continuaba caminando. Pam, pam, pam. El ángel, casi humanoide excepto por su tamaño, color y la anchura de sus hombros, avanzó sin inmutarse por los militares. Sus gigantescos pies sacudieron el suelo. Las explosiones podían oírse a lo lejos mientras la criatura pisaba coches y trenes, encendiendo sus motores en el proceso, pero apenas parecía darse cuenta. Shinji miró al ángel en completo shock, hasta que finalmente, el sonido de un coche acercándose por detrás llamó su atención.
El coche se deslizó a través de la carretera, el conductor apenas logró controlarlo, ya que el coche se desvió a una parada justo antes de él. Lo siento, llego tarde. Dijo una joven abriendo la puerta del pasajero. Misato Katsuragi, la mujer con la que debía encontrarme aquí. La mujer que debía llevarme con mi padre. Shinji pensó mientras reconocía a la dama de la foto. Y era hermosa, alta, de pelo púrpura oscuro. Llevaba consigo una extraña sensación de calma y quizás de estupidez incluso en medio de todo el peligro. Entra. Dijo Misato sorprendentemente calmado a pesar de la lucha en curso entre el ángel y los militares cercanos. Otra explosión sonó en la distancia, sacudiendo el suelo a su alrededor, y Shinji rápidamente se puso en pie. Tropezó mientras bajaba por sus botellas de prescripción caídas, agarrando lo que podía. ¡Bum! Otra explosión sonó en la distancia. Shinji se estremeció ante el ruido y abandonó su medicina en la calle, agarrando lo que pudo antes de apresurarse en el coche de Misato. No recuperé todas mis pastillas, pensó en algo sombrío. Genial, pongámonos en marcha. Dijo Misato, y antes de que siquiera hubiera cerrado la puerta del pasajero, ella se fue. Ni siquiera he cerrado la puerta todavía. Shinji pensó en pánico mientras comenzaban a moverse. Se las arregló para agarrar la manija de la puerta y cerrar la puerta cuando Misato se fue por el camino de donde ella venía. El suelo se sacudió de nuevo mientras el ángel continuaba. Sin embargo, a Misato ni siquiera parecía importarle, la mujer simplemente condujo, disparando su coche a su máxima velocidad. Tómese un momento para recuperar el aliento. Está bien. Dijo cuando miró fijamente. ¿Hay un ángel en la ciudad y quiere ver cómo va la pelea? ¿Está loca? Pensó Shinji. Pero entonces una pequeña parte de él se sintió culpable, Misato le había salvado la vida. Y por lo que Shinji recordaba de su madre, ella le había dicho que fuera siempre amable. Shinji guardaba sus pensamientos para sí mismo. Misato no parecía darse cuenta, de ninguna manera. Sacó un par de binoculares y miró a la distancia de la seguridad de su coche. Un seguro que no duró mucho. Mierda, van a usar una mina N2. Esos idiotas. Dijo Misato con tal shock que Shinji se levantó para mirarla. Ella se giró hacia él y lo empujó hacia el asiento, su cuerpo cayendo sobre el suyo mientras lo tumbaba. ¿Qué pensó el chico? Abajo. Misato lloró. Shinji nunca vio el destello de la luz, solo escuchó el boom y sintió las ondas de energía cinética chocar contra el coche enviándolos volando y rodando. Voy a morir, voy a morir. Shinji pensó mientras rodaban con el coche. La suciedad iba volando por todas partes, algunos de ellos entrando en el coche y en los dos. No sabía por cuánto tiempo el coche rodaba, pero cuando se detuvo sintió que iba a vomitar sus medicinas. Pero él no podía hacer eso, al menos no con Misato encima de él, así que lo mantuvo incluso cuando la mujer loca lo dejó. Tomó unos momentos para que Shinji se diera cuenta de que su coche había aterrizado de lado. Podía sentir el latido de su corazón en su pecho, y escuchó a distancia a Misato diciendo que necesitaban salir y dar la vuelta al coche. Misato le ayudó a salir. Vamos a tener que volcarlo, la única forma de volver a la carretera. Estaba diciendo. Shinji solo miraba fijamente a las ruinas de las manzanas de la ciudad a su alrededor. Manzanas que habían estado intactas hace minutos, ahora completamente arruinadas. La mina N2 hizo todo esto. Los militares causaron más daño que el ángel, pensó Shinji. El muchacho tropezó hacia adelante, la voz de Misato en el fondo, y miró con los ojos abiertos, boca ágape en la escena a su alrededor. En un lapso de unos minutos, casi había muerto 2 veces. A distancia, oyó a Misato hablar con él. Pero no estaba prestando atención. Todo lo que podía hacer era mirar fijamente al ángel caído en la distancia, el monstruoso titán traído por los militares y su bomba. Una mano lo estrechó por el hombro, y Shinji estalló. Se giró para mirarla. El ángel no ha caído. Tenemos que volver a la carretera. Vamos, échame una mano. Dijo Misato sonando mucho más serio de lo que jamás la había oído. Shinji se giró viendo al ángel lentamente ponerse de pie de nuevo en la distancia, había sido quemado pero no muerto. Esforzándose por ayudar a Misato. 1, 2, 3 empujones. Misato cantó mientras ella y Shinji ponían sus espaldas en el coche. Juntos, forzaron el coche derribado de nuevo en lo que quedaba de la carretera. Con un golpe fuerte, el coche aterrizó de nuevo en la carretera. ¿Estás bien? Dijo Misato limpiando el sudor de su frente. Sí, pero mi boca está llena de tierra, dijo Shinji, no sabía cómo lo mantenía unido, pero lo estaba.
Estarás bien. Dijo Misato dándole una palmada en la espalda cariñosamente. Shinji sintió su cara cálida al tocarla, no tenía mucha experiencia con las mujeres ya que Mari había dejado la sala sin él. Apenas escuchó a Misato mientras ella lo arrastraba de vuelta al auto diciendo que necesitaban moverse. Sorprendentemente, el coche de Misato arrancó de nuevo y se fueron. Shinji se forzó a mantener los ojos al frente, no quería mirar hacia atrás al aparentemente inmortal ángel. Siguieron adelante, llegando más allá del radio de explosión de la mina N2 y encontrando la extraña línea donde el terreno en ruinas se transformó en una ciudad perfectamente intacta. Una ciudad vacía, con la población escondida en sus refugios, pero una ciudad sin embargo. No te preocupes, su seguridad es mi máxima prioridad. ¿Puedes conseguir un tren para nosotros, uno expreso? Me ofrecí voluntario para recogerlo después de todo. Decía Misato por teléfono a alguien o a algunas personas que Shinji no conocía. Apenas prestó atención, solo mirando la ventana intacta de su coche, lo extraño que era haber cruzado de una ciudad arruinada a una vacía, para ver cómo el paisaje pasaba de una carretera bombardeada a una carretera totalmente funcional. Más tarde, cuartel general de NERV. El camino a través de la sede de NERV les llevó más tiempo de lo que debería. Fue un largo viaje a través de los muchos giros y vueltas de la instalación subterránea conocida como el Geofront. Misato le había dado un manual de NERV para leer en el camino como su vagón de tren, que sorprendentemente era un tren real que transportaba su coche, los llevó a donde tenían que ir. No habían hablado mucho en el camino. Shinji tenía problemas para hablar con nadie, especialmente con las mujeres. Había pasado tanto tiempo aislado y sin muchos amigos excepto Mari, y sus primeros meses libres de la sala tampoco ayudaron mucho. Sin embargo, Misato parecía amigable, y no en ese falso sentido de nerviosismo que la gente adoptaba a su alrededor cuando se enteró de que había estado en una sala mental. De alguna manera, Shinji no creía que Misato supiera mucho de su pasado. Él no creía que ella supiera de sus problemas de salud mental. Caminar por los pasillos de NERV después de obtener paseos en el sistema de tránsito resultó ser una pesadilla. Misato había olvidado el camino e incluso con un mapa que se habían perdido. Por ahí. Shinji se estremeció y se congeló en seco. No, eso no puede pasar. Tomé mis medicinas, tomé mis pastillas, ¿por qué? Shinji. Dijo Misato volviéndose para mirar al chico tembloroso ante ella. Nada, yo, solo tengo frío, eso es todo, dijo rápidamente Shinji. Misato lo trataba bastante normalmente, y no quería perder eso. No quería verla endurecerse a su alrededor y tratar de ser amigable con él, el estigma de su pasado siempre le hacía eso a la gente. Puedo durar unas horas. Tendré que tomar mis pastillas de nuevo más tarde, probablemente toda la emoción es todo. La cosa en mi cabeza desaparecerá, lo hará, pensó desesperadamente. Este es el camino equivocado, no allí. Por aquí, dijo Shinji de repente. Misato se volvió hacia el chico a punto de decirle que ella sabía lo que estaba haciendo, pero él ya había comenzado a caminar sin ella. Oye, no solo, creo que tienes razón. Dijo Misato mientras se daba cuenta de que Shinji iba por el camino correcto. Al llegar a los ascensores que estaban buscando, Shinji se sorprendió cuando las puertas se abrieron antes de que pudiera pulsar el botón de llamada. Otro médico, que se había acostumbrado a los médicos a lo largo de los años, llevaba una bata de laboratorio, ya estaba dentro. El doctor, una hermosa mujer rubia, parpadeó sorprendido al verlo justo cuando Misato la llamó. Hola, dijo Shinji en un incómodo saludo. El doctor lo miró de arriba a abajo, y no estaba seguro de si le gustaba o no. Misato, que había estado detrás de Shinji, se endureció cómicamente al ver a su viejo amigo. Hola. Perdón, llegamos tarde, pero me perdí. ¿Shinji encontró el camino? Siempre llegas tarde, TSK. ¿Te das cuenta de que estamos cortos de mano de obra en este momento? Dijo el doctor a su amiga. La mujer agitó la cabeza. Shinji observó cómo el doctor ante él sonreía artificialmente, y se arrodilló para que no tuviera que mirarla. Hola Shinji, mi nombre es Dr. Ritsuko Akashi. Dijo en un tono falso y muy forzado. Shinji no respondió, lo odiaba cuando la gente le hacía eso. Tratándolo como si pudiera tener una crisis si no eran demasiado cuidadosos a su alrededor. Al igual que el Dr. Page. Tratando de ser agradable, pero se siente falso. Ella sabe. Shinji pensó. Reconoció el acto que todos los médicos pusieron para él, todos tratando de ser su amigo y mantenerlo calmado a toda costa. Ritsuko había leído los archivos de Shinji, lo sabía.
Ella sabía cuál era su evaluación psicológica a lo largo de los años, y eso lo hizo tímido. Él es el tercer hijo. Este es Shinji Ikari, ¿qué tipo de tranquilo como su padre? Misato dijo romper el silencio incómodo. Lo sé. Vamos, tenemos poco tiempo. Dijo Ritsuko sacándolos de vuelta a los ascensores. Shinji se quedó en silencio mientras subían en el ascensor varias plantas. Podía decir que Ritsuko estaba siendo cuidadosa con él, un poco rígida, o tal vez esa era la forma en que ella era. Abrió el manual de Nerf y fingió leer, ya se sentía demasiado como una tercera rueda con Misato y Ritsuko. ¿Cómo está la unidad 01? ¿Está operativa? ¿Nunca ha funcionado bien? Misato decía mientras Shinji fingía leer su manual. Está en refrigeración y no, todavía no funciona. La posibilidad de que la unidad 01 funcione es de 0,0000000. Comenzó Ritsuko. Lo entiendo, es una posibilidad muy remota. Dijo Misato. Shinji no pudo evitar escuchar a las dos mujeres charlar. Tuvo la sensación de que a Ritsuko no le gustaba ser interrumpido, pero que Misato lo había hecho tanto que era una ocurrencia común. Una amistad extraña para estar seguro, era otra de esas cosas que Shinji nunca había aprendido realmente. Demasiado de su infancia pasó en la sala. Unidad 01. Me pregunto qué pensó. Te está esperando. No tengas miedo. 01 nunca te hará daño, pero otros sí. La cosa en su cabeza se agitó. Shinji se estremeció por dentro. Misato no se dio cuenta cuando habló con Ritsuko sobre los acontecimientos de hoy, pero el médico sabía lo que estaba haciendo, al parecer, le ahorró una mirada muy controlada, pero no dijo nada. Ella lo sabe. La voz en su cabeza se movió de acuerdo. Eso aterrorizó aún más a Shinji, y luchó duro para no hacer muecas de dolor en shock. El ascensor sonó mientras llegaba al piso que estaban buscando. Salieron a la calle encontrando un espacio aparentemente grande sin luces en absoluto. Una vez que las puertas del ascensor se cerraron de nuevo, fueron engullidos en completa oscuridad. No grites, te están vigilando. Necesito mis pastillas, pensó Shinji incluso cuando las luces de repente se encendieron revelando una bestia descomunal, una máquina vestida con armadura púrpura. Una extraña mezcla de máquina y naturaleza. ¿Un robot? Dijo Shinji asombrado, sacó el manual de Nerf otra vez buscando una explicación. No encontrarás a Eva en ese manual. Dijo Ritsuko de repente. Shinji la miró, ella lo había estado observando, queriendo juzgar su reacción a la unidad 01. Ritsuko señaló a la monstruosa máquina, casi como un ángel a su manera, diciendo: La última máquina de combate de la humanidad. Evangelion Unidad 01. Construido aquí en secreto. La última esperanza de la humanidad. Misato murmuró algo, y no lo captó del todo. Shinji miró fijamente a la cara de Evangelion y la cosa pareció mirarle con fríos ojos sin vida, que eran más grandes que todo su cuerpo. Parecía que el Eva lo observaba. El chico miró hacia otro lado, incapaz de mantener la mirada. Se dio cuenta de que estaban dentro de un hangar de algún tipo. La habitación era enorme, más que suficiente para el Eva, con múltiples pisos y habitaciones junto con un puñado de ascensores para el transporte. ¿Es el trabajo de mi padre?, preguntó Shinji. Antes de que Ritsuko pudiera responder, una voz de arriba llamó a los tres, una voz que Shinji no había escuchado en años. Correcto. Se volvieron y Shinji miró fijamente al hombre que estaba en el ascensor sobre ellos. Gendo Ikari, su padre. No un ascensor. ¿Un centro de comando?, pensó Shinji. Vio a su padre mirándolo. Ahora que las luces estaban encendidas, podía ver que había pasarelas y pisos adicionales al espacio donde estaba almacenada la unidad 01. Los técnicos y otros empleados trabajaban desde arriba, pero la mayoría había dirigido su mirada hacia Shinji. Esta percha en la que estaban era incluso más grande de lo que Shinji había pensado. Va a ser expulsado, dijo Gendo mirando de nuevo a la mirada de su hijo con fría indiferencia. Misato se adelantó diciendo: ¿Qué? ¿Pero la unidad 02 sigue en Alemania? Espera. Vas a usar la unidad 01, pero Rei no puede pilotearla. Shinji pilotará al 01. Dijo Ritsuko mientras Gendo asintió. ¿Hablas en serio? Acaba de llegar. Le tomó meses a Rei sincronizarse con su unidad. Dijo Misato boquiabierto a Ritsuko y Gendo como si hubieran perdido la cabeza. Es la única manera. Shinji Ikari, tú pilotearás la unidad 01. Dijo Ritsuko mirando fijamente a Shinji mientras hablaba.
Eso es imposible, acaba de llegar. Tartamudeó Misato. Detener al ángel es más importante que jugar a lo seguro. Incluso si solo puede sentarse en el asiento del piloto, es suficiente. Es nuestra única oportunidad. Contestó Ritsuko. Shinji, sin embargo, no había dicho una palabra mientras las dos mujeres discutían por él, no había dicho una palabra incluso cuando se dio cuenta de lo que estaba en juego. Solo miraba a su padre de pie sobre ellos. ¿Por qué enviaste por mí? Shinji dijo que su voz temblaba. No estaba acostumbrado a levantar su voz, no estaba acostumbrado a hablar con su padre en absoluto. Misato y Ritsuko dejaron de discutir y se volvieron hacia el joven mientras miraba a su padre. ¿Sabes por qué te mandé llamar? Porque tengo un uso para ti. Dijo Gendo Ikari sin una pizca de emoción. Después de todo este tiempo. ¿Por qué? Tú, me dejaste en el pabellón durante todos esos años y ahora, ¿y para qué? Porque tienes un uso para mí. Shinji dijo mientras sus manos se cerraban en puños. No llores como un niño, te cuidaron bien. Médicos y tratamientos a los que muchos no habrían tenido acceso. Un techo sobre tu cabeza, una educación y atención especializada cuando sea necesario. Dijo Gendo. Sonaba tan despiadado, como si estuviera leyendo una serie de condiciones en una lista para ser marcado, condiciones que debían cumplirse para alguna tarea trivial. Shinji miró sus zapatos, podía sentir la mirada de Misato sobre él incluso cuando su propio padre lo miraba con indiferencia. ¿Por qué yo? Preguntó Shinji apenas susurrando. Gendo no dijo nada. Gendo no dijo nada. ¿Por qué yo? Shinji dijo más fuerte, casi gritándole a su padre. El suelo se sacudió de repente y los demás tropezaron, pero Shinji apenas se movió. El ángel se está acercando, debes saber nuestra ubicación. Dijo Ritsuko casi maldiciendo. Incluso si no lo haces, enviará a Rei en su lugar. No le importamos, Shinji. Nunca tiene. Solo somos peones en un juego mucho más grande. Esta vez, Shinji no se inmutó. Sabía que era una mala señal, lo que tenía en la cabeza, necesitaba otra dosis de su medicamento, pero no había tiempo. Se contuvo todo, sin reaccionar de forma evidente a lo que había sucedido de nuevo. Sin embargo, de alguna manera, pensó que Ritsuko lo sabía. Shinji, sé que es difícil pero no debes huir. Comenzó Misato mientras se arrodillaba tratando de calmarlo, pero antes de que pudiera terminar, Gendo habló. Porque no hay nadie más. Respondió Gendo en respuesta a la pregunta de Shinji. Mentiroso, Shinji susurró lentamente, sus palabras parecían llevarse por la habitación trayendo una tensión inesperada. Misato parpadeó sorprendida cuando Ritsuko levantó una ceja, incluso otros miembros del personal que se arremolinaban sobre ellos se congelaron ante las palabras de Shinji. Nadie le había hablado nunca así al infamemente frío Gendo Ikari. Gendo entrecerró los ojos, su voz se volvió más fría, diciendo. ¿Qué dijiste? Lo llamaste mentiroso. Te llamé mentiroso, dijo Shinji de nuevo. Ritsuko miró fijamente a Shinji y notó que el joven había cerrado sus manos en puños. El médico consideró eso, antes de volverse para mirar la unidad 01 de Evangelion y vio que sus manos también se habían cerrado en puños. Reflejando al chico exactamente. Increíble, pensó. Gendo Ikari se burló de su hijo. Qué decepcionante. Dr. Akagi, nuestro piloto de repuesto es inútil. Prepara a Rei en su lugar. Dijo el hombre. Entendido. Vuelva a configurar el sistema de la unidad 01 Rei y luego actívelo. Ritsuko llamó al resto del personal de arriba. Así que mintió. Lo sabía. Shinji pensó con amargura. Se apartó de la mirada de desaprobación de su padre, no quería estar aquí, quería estar solo pero al mismo tiempo no lo hacía, se sentía como si hubiera estado solo la mayor parte de su joven vida. Shinji. Dijo Misato con cuidado, sabía que ella no sabía qué decir. Por su parte, Shinji permaneció en silencio pero se volvió cuando las puertas de otro pasillo se abrieron y emergió un equipo de enfermeras. Empujaron una camilla con el cuerpo de una niña al interior de la habitación. Es ella, Rei. Rei, susurró Shinji. Misato parpadeó, sorprendida por sus palabras. La niña en cuestión aún se estaba recuperando, las vendas cubrían sus brazos e incluso su cabeza, uno de sus ojos cubierto con los vendajes médicos. Mi padre, la va a enviar así. ¿Cómo pudo ser tan cruel? Pensó Shinji. Misato le estaba diciendo algo pero él no escuchaba, solo miraba a la pobre chica en la camilla. ¡Bum! Otra explosión sonó, esta vez tan cerca que pudieron escucharla incluso en las profundidades.
La fuerza de la explosión sacudió el suelo y el techo a su alrededor, las enfermeras retrocedieron a trompicones y la camilla se volcó. Rei. Shinji dijo corriendo hacia adelante para atrapar a la chica que caía. No notó que las luces encima de ellos se desprendieron del techo, dañadas por la fuerza de la explosión. Shinji, cuidado. Misato gritó. De repente, la unidad 01 de Evangelion se movió. El brazo de Eva salió disparado, emergiendo del charco de líquido utilizado para almacenarlo, y con una sola mano, atrapó las luces que caían antes de que pudieran aterrizar sobre Shinji y Rei. Chapoteo. ¡Pam! La habitación permaneció en silencio, los adultos parecían demasiado asustados para respirar. El líquido que sumergió la mayor parte del Eva se había derramado sobre el hangar, ensuciando el suelo, junto con el polvo que había surgido cuando las luces se habían desprendido del techo. La unidad 01 de Eva sostuvo los escombros en la palma de su mano, protegiendo a los que estaban debajo. El Eva se activó por sí mismo. Uno de los técnicos gritó en estado de shock. Eso no es posible, eso no puede suceder. Ritsuko dijo con asombro. El doctor miró la mano de la unidad, luego miró a Shinji sosteniendo a Rei. Shinji estaba tan sorprendido como cualquiera de ellos. No entendía lo que había sucedido, solo había estado tratando de ayudar a Rei y luego, a Eva. ¿Es él? Dijo Misato en apenas un susurro. Ella lo miró boquiabierta. Shinji apenas les prestó atención, solo miró a Rei en sus brazos. La había atrapado antes de que cayera, y luego ambos necesitaron ser salvados. No se veía muy bien, estaba haciendo una mueca de dolor al más leve toque y apenas parecía darse cuenta de su presencia. No puedo dejarla salir. ¿Era este un plan? Padre quería que la viera. Shinji pensó enojado. Bien. Lo haré, dijo Shinji ayudando a Rei a volver a su camilla. Misato le sonrió y Ritsuko le devolvió la atención diciendo. ¿Qué? Dije que lo haría. Pilotaré la unidad 01. Solo tengo que sentarme en ella, ¿verdad? Shinji dijo. No miró a su padre, pero sintió los ojos del hombre fijos en él de todos modos. La unidad 01 de Eva movió su enorme mano, colocando las luces caídas a una distancia segura de todas las personas en la percha. Shinji lo miró con nerviosismo, inseguro de todo esto. Incluso los adultos miraban la máquina y su comportamiento inesperado. Algún tiempo después. ¿Qué es esto? Shinji preguntó nerviosamente. Estaba sentado en el asiento del piloto del Entry Club de la unidad 01 de Eva. Después de que accedió a pilotar a los técnicos de Nerf y Ritsuko le dio unos auriculares de interfaz, pero no mucho más. Se las arreglaría para mantenerse bastante calmado hasta que el extraño líquido comenzó a verterse en su Entry Plug. Shinji entró en pánico cuando el líquido entró más rápido, comenzando a sumergirlo. Me van a matar. Pensó, presa del pánico antes de que Ritsuko hablara por el sistema de comunicaciones. Solo inhala. Eso es LSL, una vez que llene tus pulmones, serás oxigenado directamente. Respira. La cosa en su cabeza se movió. Shinji respiró a pesar de que el LSL sumergía completamente su cuerpo, el extraño líquido naranja, o quizás ámbar, se filtraba en su boca y nariz. Se las arregló para mantener la calma y relajarse, y su malestar desapareció casi de inmediato. El niño es natural, ni siquiera se inmutó una vez que inhaló, dijo un técnico impresionado. Doctor Akagi, mire esto. Su relación de sincronización acaba de pasar del 50% y sigue aumentando. Llamó otro técnico. Ritsuko se apresuró a observar cómo la relación de sincronización de Shinji se detenía en un 63,6%. Eso es increíble. Murmuró el médico sin apenas creerlo. Maldita sea. Misato pensó con una sonrisa. Prepárate para el lanzamiento. He estado aquí antes. Shinji se encontró susurrando. La pregunta lo fastidiaba, un pensamiento persistente que este lugar le resultaba familiar. Cerró los ojos en una casi oración como mentalmente. Shinji apenas se dio cuenta cuando se quitaron los pernos que sujetaban a la unidad 01, apenas se notó cuando los seguros de seguridad se desconectaron y apenas se notó cuando la unidad 01 fue transferida a una plataforma de lanzamiento. Lanzamiento. Misato llamó, y Shinji abrió los ojos. Con un enorme rugido mecánico, la unidad de base disparó desde la plataforma de lanzamiento. Chispas pesadas, metal montado sobre metal, se arrastraron detrás del Eva cuando fue enviado hacia arriba.
La enorme máquina emergió a la ciudad por encima del Geofront, emergió al cielo nocturno a lo largo del camino de destrucción del ángel. Ahí está, el ángel de antes, pensó Shinji. Estar en el EVA era extraño, era como si pudiera sentirse como él en el asiento del piloto, pero también el cuerpo del EVA como el suyo. Incluso podía ver o sentir cosas desde el punto de vista de Eva, a pesar de la pantalla de visualización en el enchufe de entrada, y se estremeció mientras se paraba frente al monstruo. Solo trata de caminar por ahora. Lo llamó Ritsuko desde el sistema de comunicaciones. Y eso es lo que hizo Shinji. Movió la unidad EVA 01, la enorme máquina avanzó con cuidado. Pam, 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 pam. Los pasos de la unidad 01 resonaron al igual que el fuerte ruido sordo del ángel. Shinji tropezó mientras caminaba con el EVA, vaciló, pero no se cayó. Shinji, cuidado. La voz de Misato rugió en su oído. El sistema de comunicaciones transmitió el grito de la mujer directamente a su oído, y él hizo una mueca incluso cuando vio al ángel que venía hacia él. Su corazón comenzó a latir con fuerza cuando el ángel cargó contra él. Shinji levantó la mano de la unidad 01 sin saber qué hacer. El ángel lo abordó. Shinji tosió violentamente cuando sintió que el viento lo dejaba sin aliento, sintió el dolor como si el cuerpo de Eva fuera suyo. Sin embargo, de alguna manera Shinji mantuvo los pies plantados y no cayó, como si sus pies hubieran actuado por sí mismos y no por él. Por un breve momento, el ángel no se detuvo. Entonces ambos titanes se vieron obligados a avanzar con un chirrido de chispas. Eva Unidad 01 y el ángel se deslizaron por las calles de Tokio, 03. Shinji levantó la mano de Eva, la cerró en un puño y la golpeó contra la cabeza del ángel, tratando de detenerlos mientras la monstruosa bestia los llevaba a ambos a través de la ciudad. En respuesta, el ángel se tambaleó hacia atrás pero agarró el brazo de la unidad 01 con una mano y la cabeza de 01 con la otra. ¡Tac! Shinji gimió cuando sintió que su propio cuerpo era jalado cuando el ángel tiró de las extremidades del Eva, forzándolas hacia afuera como si tratara de partir al Eva por la mitad. A lo lejos, podía oír el traqueteo de la armadura de placas de metal del Eva. El ángel en realidad estaba tratando de destrozar la maravilla de la ingeniería humana con sus propias manos. Shinji quería gritar. La sensación de ser desgarrado se sentía demasiado real, a pesar de que no era su cuerpo real. El dolor no es real. Es solo porque estás conectado a 01. Defiéndete. Misato gritó en su canal de comunicación. ¿Mi brazo? Pensó Shinji. Miró hacia abajo y vio que su propio brazo estaba bien, pero podía sentir que el brazo de 01 se rompía. De hecho, podía sentir los tendones desgarrándose. Dejó escapar otro grito de agonía cuando sintió que le arrancaban el brazo literalmente, sensaciones fantasmas del daño que el ángel le hizo a la unidad 01. Vivir es sufrir. Eso es parte de la vida. Siempre habrá dolor, mejor acostúmbrate. Necesito mis medicamentos, pensó Shinji incluso mientras la cosa dentro de su cabeza se agitaba. El ángel levantó la unidad 01 del suelo, y Shinji sintió que levantaba las piernas y pateaba al ángel en el pecho con ambos pies de Eva. Estallido. El ángel voló hacia atrás como si hubiera sido alcanzado por un cañón, y el monstruo se vio obligado a soltar 01 cuando fue arrojado por las calles de la ciudad. La unidad Eva 01 cayó de espaldas, inmóvil. Ruido sordo. El sonido del Evangelion aterrizando en su espalda resonó por toda la ciudad. En respuesta, volaron enormes bocanadas de tierra y trozos de hormigón pulverizado. Shinji jadeó pesadamente y tocó su brazo real desde la relativa seguridad del enchufe de entrada, no estaba dañado. ¿Dolores fantasmas? Él pensó. Tenía que acostumbrarse al dolor o estaba acabado. Miró el brazo izquierdo de la unidad 01, el brazo que el ángel casi le había arrancado. Vio que estaba curvado de forma extraña, roto y dislocado, pero aún adherido. Cable. De alguna manera, Shinji sintió que tenía que levantarse. No solo para luchar, sino por el cable de alimentación, que era la fuente de energía del Eva. Una vez más, de alguna manera sabía que si el ángel rompía o desconectaba el cable, solo tendría unos minutos para terminar la pelea. La enorme figura de Eva Unidad 01 se movió, poniéndose de rodillas antes de ponerse de pie a trompicones. Varios autos en las calles vacías de Tokio, 03 fueron aplastados en el proceso, el metal estalló como latas de refresco bajo el peso del Eva.
Shinji miró hacia arriba, la cabeza de Eva haciendo lo mismo, y vio el gran daño que él y el ángel le habían hecho a la ciudad. No se había limitado a darle una patada al ángel. Había volado de regreso chocando con el costado de un edificio, así como destruyendo completamente las luces de la calle a lo largo de su camino antes de caer. El edificio al que había golpeado el ángel parecía sacado de una caricatura, un desgarro a lo largo de su costado donde la criatura había destruido el espacio de oficinas y roto ventanas en varios pisos. Las oficinas tendrían que estar cerradas, la gente se quedaría sin trabajo y podría llevar meses reparar el edificio. El corazón le latía con fuerza en el pecho cuando vio que el ángel se ponía de pie. Curiosamente inhumano, el monstruo se levantó. Shinji tenía que terminar con esto, pero debía tener cuidado de no destruir la ciudad en el proceso. No tengas miedo, se susurró Shinji. Eso era lo que Mari siempre le había dicho cuando lo llevaba a otra de sus aventuras en la sala, sus aventuras que a menudo significaban romper las reglas o hacer algo peligroso. El recuerdo trajo una breve sonrisa a los labios de Shinji, pero no pudo detenerse en eso. Tenía un trabajo que hacer. Corrió hacia el ángel, Eva moviendo sus pesadas piernas con una velocidad aterradora. El ángel se agachó cuando Shinji se acercó a él, levantó los brazos y extrañas estructuras de luz como lanzas brotaron de sus antebrazos. Lo que el Shinji pensó mientras era empalado por las lanzas del ángel. Las estructuras de luz parecidas a huesos lo golpearon en el pecho y lo perforaron profundamente, pero no lo atravesaron por completo. Las armas, fueran lo que fueran, se habían atascado en algún lugar dentro del torso de 01. ¡Ah! Shinji gritó cuando la sensación de ser apuñalado lo envió casi al límite. El joven de 14 años echó la cabeza hacia atrás en estado de shock, los ojos cerrados con fuerza por el dolor. Podía escuchar distantemente a Misato llamándolo desde el sistema de comunicaciones, pero antes de que pudiera responder a través de la bruma del dolor, el ángel lo había levantado del suelo. ¡No! Shinji gritó mientras usaba la mano buena de la unidad 01 y golpeaba al ángel en la cara. Punch. El ángel se tambaleó hacia atrás mientras Shinji seguía golpeándolo, llevando el puño de Eva hacia el ángel una y otra vez. Tenía una técnica pésima, pero la fuerza de los continuos golpes obligó a la criatura a retroceder. Shinji en realidad rompió la placa frontal del ángel, exponiendo una capa de carne masiva de aspecto más orgánico. Pero el ángel balanceó sus brazos y arrojó a la unidad 01 hacia atrás, quitando sus huesos en forma de lanza del pecho de Eva y arrojando a Shinji lejos. La unidad 01 de Eva se estrelló contra las calles, chocando con varias luces de la ciudad, postes de luz y líneas eléctricas en el camino. Las diversas piezas de infraestructura fueron arrancadas del suelo y volaron ampliamente hacia el cielo nocturno antes de estrellarse con fuertes golpes en otros lugares. Los cristales se rompieron y las alarmas de los coches empezaron a sonar en la distancia. Shinji volvió a poner de pie a Eva incluso cuando el ángel corrió tras él. Sus huesos parecidos a lanzas se sostuvieron hacia afuera para otra puñalada. Tengo que acabar con esto rápido, pensó Shinji. Tragó saliva al ver a los monstruos corriendo hacia él con las lanzas en alto. Vivir es sufrir. Acepta el dolor, acepta que te van a golpear y haz una apertura. ¿Qué demonios estás haciendo? Misato le gritó al oído a través del sistema de comunicaciones. Shinji ni siquiera trató de apartar a la unidad 01 del camino, esperó a que el ángel lo alcanzara y se agachó sabiendo que estaba a punto de lastimarse. Dejó que el ángel se acercara y se dejó empalar por los extraños huesos con forma de lanza. El niño gritó y obligó a la unidad 01 a agarrar al ángel por sus anchos hombros. Obligó al ángel a bajar mientras levantaba la rodilla de la unidad 01 y la golpeaba directamente en la cara. El golpe destrozó más la placa facial de la monstruosa cosa. El ángel tropezó aturdido cuando Shinji llevó la rodilla de 01 a su placa frontal, una y otra vez, rompiéndola más y exponiendo más de su carne. Shinji luchó cuando el ángel se obligó a retroceder, liberándose de su agarre, pero usó la mano dañada de 01 para agarrar una de las estructuras parecidas a lanzas. Habían perforado la armadura de su Eva, pero nunca la habían atravesado por completo, y ahora se estaba vengando por su brazo dañado. El ángel se liberó del agarre de Shinji, pero arrancó uno de sus huesos en forma de lanza en el camino. Sangre de ángel que casi parecía LSL, se filtró por su herida y Shinji y su Eva se tambalearon hacia atrás sosteniendo la extraña arma en su mano. Shinji. Está formando un campo AT. Ritsuko gritó por su comunicador. Efectivamente, cuando Shinji trató de golpear al ángel, encontró el puño de Eva repelido por destellos de luz que ondularon en patrones extraños al impactar.
El ángel se estaba muriendo y hacía todo lo posible para protegerse. Mientras tanto, en la sede de NERF, Ritsuko fue llamada por uno de sus técnicos diciendo: Doctora Akagi. La relación de sincronización de Shinji está aumentando. Ahora 68,9%. Está reparando la mano de la unidad 01 y anulando el campo AD del ángel. Ritsuko y Misato observaron nerviosamente cómo la pelea entre Ángel y el chico continuaba. Esto dolerá. Esto realmente duele, dijo Shinji mientras la sangre bajaba por su nariz. No sabía cómo, pero la mano dañada de Eva se sintió mejor. El niño jadeó sintiendo algo dentro de él, un instinto que no sabía que existía, y hundió su otra mano buena en el campo AD del ángel y descubrió que podía perforarlo. Ahora. La voz ronca. Shinji hizo una mueca de dolor cuando literalmente separó el Field del ángel con la mano buena de 01. Luego usó su mano dañada para apuñalar el hueso de ángel en forma de lanza en la cabeza de la monstruosa bestia. Él usó el arma del ángel en su contra, Murmuró Ritsuko con asombro. Murmullos llenaron la sala de mando. Shinji sintió resistencia incluso cuando apuñaló el hueso con forma de lanza directamente en la capa de carne expuesta de aspecto orgánico del ángel, donde debería haber estado su cerebro. Gimió poniendo todas sus fuerzas en ello y forzó el hueso más y más profundamente. El ángel trató de resistir, se estiró hacia arriba arrojando sus brazos alrededor de la unidad EVA 01 y se envolvió alrededor del EVA. Se va a autodestruir. Ritsuko y Misato gritaron al oído de Shinji a través del sistema de comunicación. Shinji soltó su agarre en el hueso parecido a una lanza mientras el ángel acercaba más y más a la unidad 01 a su abrazo. Los brazos del ángel se transformaron, se estiraron y se convirtieron en extraños hilos de carne que se envolvieron alrededor del EVA. No puedo liberarme. Shinji entró en pánico mientras trataba de soltar sus brazos, pero descubrió que no podía tirarlo. No puedo. Pensó Shinji. Los latidos de su corazón aumentaban, podía sentir los latidos en su pecho. No pertenecía aquí, era solo un niño. No sabía lo que estaba haciendo. Usted puede. Doctor Akagi, está sucediendo de nuevo. La proporción de sincronización de Shinji está aumentando. 70%. Ahora 75%. Sigue creciendo. ¿Cómo? Eso no tiene ningún sentido. Puedes liberarte. Puedo liberarme. Shinji gritó mientras la sangre bajaba por su rostro. Encontró una fuerza que no sabía que tenía y luego liberó los brazos de la unidad 01. El Evangelion desgarró la carne del ángel, arrancó los brazos de su enemigo y una lluvia de sangre se derramó por el suelo. Shinji agarró al ángel ahora sin brazos y lo levantó sobre sí mismo. Doctor Akagi. El índice de sincronización del niño es del 91%. Tíralo de la ciudad. Lo voy a echar de la ciudad. Shinji dijo casi gritando al sentir sangre en su boca y lágrimas en sus ojos. Le dolía tanto la cabeza que pensó que se desmayaría, pero lo ignoró por ahora. La unidad 01 de Eva balanceó al ángel sin brazos, lanzando a la bestia hacia el cielo nocturno, arrojándola tan lejos de la ciudad como pudo. Auge. El ángel se autodestruyó incluso antes de aterrizar, explotando en una brillante figura de fuego en forma de cruz en el aire mientras se elevaba sobre un terreno vacío fuera de la ciudad. La unidad 01 se desplomó de rodillas cuando Shinji exhaló fuertes respiraciones demacradas, y se desplomó en su asiento desde el interior de su enchufe de entrada. Escupió sangre de su boca y se llevó una mano a la cara encontrando más sangre, su sangre. Parecía que había tenido otra hemorragia nasal, una violenta. Y su cabeza palpitaba de tanto dolor que sentía lágrimas en los ojos. Shinji, lo hiciste. No llegó a mucho de la ciudad. Misato vitoreó en su oído a través del sistema de comunicaciones. Necesito mis medicamentos. Toma tus pastillas, Shinji. Toma tus pastillas, pensó débilmente, su mente era una bruma de sensaciones. Sus ojos se sentían cada vez más pesados. Su visión se volvió borrosa de color, la parte inferior de su rostro goteaba sangre mientras parpadeaba. Shinji. Oye, ¿está todo bien? Shinji. Shinji. Misato llamó después de varios momentos de silencio. El chico de 14 años se desmayó. Más tarde, así fue como el equipo de recuperación encontró a Shinji. Inconsciente y todavía desplomado en el asiento de su entryplug, sangre seca cubriendo su rostro y viejas lágrimas resbalando por sus mejillas. No se despertaría hasta el día siguiente en una habitación de hospital vacía.